Hola muchachos, les habla la profesora Sara Jaime. El tema que les voy a explicar tiene como título Lesiones y restauraciones del tercio cervical. Las lesiones del tercio cervical, según la NATA en el 2011, la define como aquellas lesiones ubicadas, como indica su nombre, en el tercio gingival o cervical de las caras vestibulares o linguales o en su defecto palatinas de las unidades dentarias. Una de las características principales de este tipo de lesión es la sensibilidad originada por la apertura de los túbulos que aumentan en cantidad produciendo un dolor agudo y de corta duración. Según Barrancos, en el 2002, habla sobre que este tipo de lesiones presentan una prevalencia superior al 50% de las enfermedades bucales en la población adulto mayor, y ahí la relevancia de su estudio. Etiología. Estas pueden ser de origen microbiano o lesiones cariosas y lesiones no cariosas o de origen microbiano. En ellas encontramos las lesiones de abrasión, de erosión y por afracción. Seguimos con las lesiones cariosas del tercio cervical. Es la causa principal y se desarrolla con rapidez en pacientes con mala higiene oral. El primer signo de alteración de esta patología es una mancha blanca que luego continúa y se transforma en una lesión cavitada. El paciente presenta dolor ante cambios de temperatura, alimentos ácidos, dulces, y a medida que la lesión avanza, la sintomatología se hace más frecuente. Seguimos con las lesiones no cariosas que, como mencioné anteriormente, en ellas se encuentran las lesiones por abrasión, erosión y por afracción. Abrasiones o lesión por fricción son atribuidas al desgaste mecánico de la estructura del diente a través de una acción de fricción. Entre las causas que la producen se encuentra el cepillarse de forma incorrecta, ejerciendo mucha presión, también el uso de cepillos de cerdas muy duras y el uso de dentríficos con elementos muy abrasivos. La unión amelocementaria en la región cervical es una zona muy débil, debido a que la capa de esmalte es de un espesor delgado y por tal razón es más vulnerable. En este tipo de lesión, la pérdida se puede observar o la característica principal es que tiene forma de V o forma de platillo. Puede presentar profundidades de 1 a 2 milímetros, muy rara vez pueden llegar a encontrar hasta 4 milímetros. Se pueden ubicar o pueden estar presentes en esmalte y dentina, y también pueden abarcar esmalte, dentina y cemento. Otra de las características clínicas de este tipo de lesión es que se ubica en el límite amelocementario. Van de canino a primer molar, siendo los primeros premolares más afectados. Presentan márgenes indefinidos, una superficie dura y puede presentar grietas. El esmalte se puede observar plano, liso y brillante. Puede estar acompañado de recesión gingival y sensibilidad dentaria. Seguimos con las lesiones no cariosas. Ahora voy a hablar sobre las erosiones o biocorrosión. Es la disolución o pérdida de los tejidos duros dentarios por acción química, debido a la presencia continua de agentes desmineralizantes, especialmente ácidos de origen no bacterianos, como los jugos de frutas como el limón, la naranja, gaseosas debido a la presencia de ácidos cítricos o fosfóricos, también el uso de algunos medicamentos administrados de forma oral, como la vitamina C, ciertos diuréticos, antidepresivos, entre otros. La bulimia
También es un factor etiológico en este tipo de lesiones, por el ácido del vómito inducido por el paciente. Clínicamente, la erosión se observa con márgenes no definidos. El esmalte se puede apreciar liso, opaco y sin decoloración. Tiene forma de plato, pero aquí se encuentra ligeramente cóncavo, acompañado de una recesión gingival. En la dentina se puede observar como abertura de forma de embudo como consecuencia a la acción de ácidos. Otra de las características clínicas que se pueden mencionar de este tipo de lesión es que si es de origen extrínseco, las lesiones se van a localizar o se van a apreciar por las caras vestibulares, como ocurre en los pacientes que succionan alimentos ácidos de forma exagerada. Por el contrario, si es de origen intrínseco, las lesiones se observarán en la cara palatina o lingual, como en el caso de los pacientes que sufren de reflujo gastroesofágico y los pacientes que padecen de bulimia. Seguimos con las afracciones, las cuales tienen su etiología en la acción que ejercen las parafunciones, en este caso el bruxismo, sobre el diente. Son lesiones de avance rápido y destructivo, lo cual en casos avanzados puede producir fracturas dentarias. Se producen por fuerzas oclusales excesivas que va a recibir el diente, este se flexiona y provoca microastillamientos en la zona cervical, lo cual origina desprendimiento de pequeños trozos de la unidad dentaria. Este tipo de lesiones tiene mayor incidencia en unidades dentarias del sector posterior, ya que allí van a recibir o las fuerzas oclusales tienen mayor intensidad. Dentro de sus características clínicas o la principal característica clínica de este tipo de lesión es que tiene forma de cuña, así como se observan en las imágenes. Otra de las características es que no presentan márgenes definidos, sus ángulos son ásperos, presentan una superficie con estrías. El fondo de la lesión se puede observar un ángulo ligeramente redondeado. Pueden presentar recesión gingival. Hay mayor incidencia de sensibilidad dentaria. Aquí los dientes más afectados van desde el primer premolar al primer molar superior. Por lo tanto, este tipo de lesiones se caracterizan por ser concavidades con ángulos agudos ubicados en el fulcro del diente, es decir, en la unión amelocementaria. Aquí les dejo un artículo científico relacionado con el tema, el cual es una revisión bibliográfica publicado en el 2021, realizado por los autores Molina, Pesantes y Ordóñez en la Facultad de Odontología de la Universidad Católica de Cuenca, en Ecuador, el cual tiene como título Prevalencia de las lesiones cervicales no cariosas en el Ecuador. El objetivo de este artículo consiste en analizar los trabajos de investigación existentes en Ecuador sobre la prevalencia de las lesiones cervicales no cariosas, establecer sus resultados, analizarlos e identificar las unidades más afectadas. La estrategia o metodología empleada por los autores fue la búsqueda en repositorios universitarios del Ecuador, también la búsqueda en PubMed y Elsevier, para recolectar 12 publicaciones desde el 2010 en idiomas de inglés y español, utilizando palabras claves estratégicas. Concluyendo así que la prevalencia de estas lesiones tiene un promedio del 54,8% de los resultados de los 12 estudios. También se estableció que el grupo dentario más afectado es el grupo premolar, que el sexo más afectado por estas lesiones es el sexo femenino. Dentro de los 12 estudios analizados, 4 apoyaban a las abrasiones como las lesiones cervicales
no cariosas más prevalentes, y otros 4 estudios establecen a las afracciones como las más frecuentes. También se ha visto asociado el aumento de la edad con la mayor prevalencia de este tipo de lesiones, y se estableció la etiopatogenia a un mecanismo multifactorial. Ahora les voy a hablar sobre la hipersensibilidad dentaria. Se describe como una respuesta exagerada que se manifiesta como un dolor agudo de corta duración. Se origina en la dentina expuesta al medio bucal como respuesta a estímulos térmicos, táctiles, químicos, que no son ocasionados por otra patología dental. Además, está asociado a la presencia de recesión gingival, que no presenta lesión cariosa en el tercio cervical, siendo atribuida dicha exposición de la dentina y de la superficie radicular por efecto de la abrasión, como ocurre por el cepillado, a la pérdida de esmalte por erosión o a la fatiga del diente por sobrecarga, como ocurre en la afracción. La sensibilidad dentaria es causada por los túbulos dentinarios abiertos o expuestos, los cuales comunican la pulpa con el medio bucal. La teoría hidrodinámica de Brandstrom es la explicación más acertada para la sensibilidad dentinaria, donde sostiene que los cambios en el movimiento del fluido dentro de los túbulos dentinarios abiertos son percibidos como dolor por los mecanorreceptores cerca de la pulpa. Los estímulos táctiles, térmicos y osmóticos generan cambios en el movimiento dentro del flujo de los túbulos, ocasionando una respuesta dolorosa. El tratamiento de la sensibilidad dentinaria consiste en cerrar dichos túbulos dentinarios expuestos. Seguimos con el tratamiento de las lesiones del tercio cervical. Es recomendable actuar de forma temprana y, cuando se detecten, disminuir o eliminar los factores etiológicos. Dar al paciente las instrucciones adecuadas de higiene e informaciones dietéticas y de equilibrio oclusal. Los pacientes con enfermedades gastrointestinales o con desórdenes alimenticios deben ser referidos al especialista para realizar un tratamiento combinado con ellos. Cuando el desgaste en estas lesiones supera 1 milímetro, se procede a realizar la restauración. Dentro de las consideraciones clínicas para la elección del material, se toma en cuenta la ubicación de la lesión, el riesgo de caries, el aislamiento y el caso según el paciente. Seguimos con las consideraciones clínicas para la elección del material. La primera sería la ubicación de la lesión. Si la lesión se encuentra en esmalte, el material sugerido es la resina compuesta o fluida. Si tiene esmalte en la pared incisal u oclusal y en la zona gingival o presenta cemento o dentina, el material por elección sería el ionómero de vidrio. La segunda consideración sería el riesgo de caries. Si el paciente presenta alto riesgo a caries, el material de elección es el ionómero de vidrio por la liberación de flúor. Seguimos con las consideraciones clínicas para la elección del material. La tercera sería el aislamiento. Si el aislamiento absoluto es correcto, se puede restaurar con resina fluida o ionómero modificado por resina. Si no se puede aislar, el material indicado sería el ionómero de vidrio. El cuarto sería el caso según el paciente. Si el paciente es respirador bucal, no es aconsejable utilizar ionómeros por la pérdida de agua que sufren y el deterioro en su superficie. Es aconsejable utilizar el ionómero y luego cubrirlo con resina. Esta técnica se denomina técnica de sándwich. Ahora voy a hablar
sobre los materiales más recomendables para restaurar este tipo de lesiones. El primero sería el ionómero de vidrio modificado con resina. Dentro de sus ventajas se puede mencionar que presentan una adhesión química a las estructuras dentarias, un módulo elástico alto similar a la dentina, el cual ofrece una rigidez adecuada, presentan liberación de flúor, lo cual brinda poder anticariogénico y remineralizar la dentina. Una contracción baja, presentan buena adhesión a las resinas, es biocompatible, baja solubilidad, es decir, que se va a producir lentamente a través del tiempo, son radioopacas al examen radiográfico. Dentro de las desventajas se encuentra la estética es superada por las resinas y la otra desventaja sería que la superficie de la restauración no va a quedar tan lisa como en las resinas y esto podría acumular biofilm. El ionómero de vidrio modificado con resina está indicado en casos sin requerimientos estéticos, es decir, en pacientes con labio superior en el cual la línea de la sonrisa es baja, en pacientes con dificultad para higiene bucal, es decir, ancianos y discapacitados, está contraindicado cuando la estética es un factor que prevalece y en pacientes respiradores bucales por la ausencia total de la humedad, ya que se reseca y comienza a disgregarse rápidamente. Los compósites, dentro de sus ventajas, presentan buena adhesión a los tejidos dentarios, son estéticos, no son irritantes ni tóxicos, no contaminan el medio ambiente. Dentro de las desventajas se puede mencionar que presentan contracción de polimerización, son muy sensibles a la técnica, por lo tanto el profesional debe ser muy meticuloso y seguir de forma estricta los protocolos, tanto en la preparación como los de restauración. Seguimos con el tratamiento. El primero, restauración con resinas. En las lesiones cariosas del tercio cervical con restauración en resina, se va a realizar una preparación cavitaria. Este tipo de lesión puede ser originada por caries o de origen mixto, es decir, caries más erosión o afracción. Para las lesiones no cariosas, los materiales más utilizados son el ionómero modificado con resina, las resinas y la combinación de ambos en la técnica de sándwich. En el caso de las restauraciones con resinas, en este tipo de lesiones, es decir, en las no cariosas, se van a realizar cuando la estética cumple un rol importante. Se recomiendan las resinas fluidas en primer lugar por su bajo módulo de elasticidad. Por lo tanto, absorben la energía que se transfiere desde oclusal y además reduce la transmisión a la interfase dentina-restauración. Por otra parte, son más resistentes al desgaste, a las fuerzas físicas, son flexibles, radiográficamente opacas. Debido a su bajo módulo elástico, permite que se disipe la tensión producto a la contracción de polimerización, facilitando la obtención de una adecuada adaptación marginal. Y en segundo lugar, se recomienda las resinas de microrelleno por su excelente pulido, seguidas de las resinas híbridas. En los pasos operatorios para los dos tipos de lesiones son básicamente los mismos, pero van a tener ciertas diferencias. El primer paso operatorio para cualquiera de las dos lesiones, ya sea cariosas o las lesiones no cariosas, sería el diagnóstico previo, seguido del examen radiográfico para evaluar el tamaño de la lesión, la profundidad y si presenta o no presenta compromiso pulpar, seguido de la evaluación periodontal, ubicación gingival, si hay o no hay recesión gingival o si la encía avanzó hacia la lesión, seguido de la profilaxis,
anestesiar la zona si lo amerita el caso o no, seguido del aislamiento absoluto y de la retracción gingival. En el caso de las lesiones no cariosas, algunos autores recomiendan hacer una preparación de bisel en esmalte. Y en el caso de las lesiones cariosas, el siguiente paso, luego de la retracción gingival, sería la apertura y eliminación de la lesión con fresa redonda a baja o a mediana velocidad. Algunos autores recomiendan, posterior a la eliminación de la lesión, realizar un bisel en esmalte con una piedra diamantada, grano extra fino. En el caso del aislamiento absoluto, el dique de goma se debe invertir alrededor del cuello del diente, impidiendo que la saliva se filtre, así como se aprecia en las imágenes. Las grapas recomendadas para este tipo de lesiones son las Brinker Claps B4, B5 y B6 de la marca Hygienic Colten y los Claps 212 ROL modificados de la marca Giuffride. En cuanto a la retracción gingival, se recomienda utilizar hilo retractor. También para retraer la encía se puede emplear cinta de teflón. Y además existe un kit de retracción de la marca LM Gengiva con diferentes tamaños. Está el S para los incisivos, M para los premolares y la XL para los molares. La desventaja de este instrumento o de este kit de retracción es que debe mantenerse en su lugar en la mano del operador durante el procedimiento, es decir, que se debe adherir a la encía firmemente mientras se va realizando la restauración. Aquí se los muestro en las últimas dos imágenes. Ahí se aprecia este kit con sus diferentes tamaños. Seguimos con los pasos operatorios de la restauración en resina. El siguiente sería el grabado de la superficie dentaria con ácido fosfórico al 37%. Luego se lava con abundante agua, se seca sin resecar, dejando la dentina húmeda. Luego seguimos con la aplicación de la clorhexidina al 2% por 60 segundos. Luego retiramos el exceso de humedad. Aplicamos el sistema adhesivo de forma activa. Luego aireamos por 2 segundos. Siempre debemos seguir las instrucciones del fabricante y luego fotopolimerizar. Manipulamos el material, lo insertamos en la lesión, fotocuramos. Esto se debe trabajar con técnica incremental y luego hacemos el acabado y el pulido. Seguimos con el tratamiento de las lesiones del tercio cervical, la restauración con ionómero modificado con resina. En el caso de las lesiones no cariosas, los tiempos operatorios sería el primero, el diagnóstico previo a la restauración, el examen radiográfico para evaluar el tamaño, profundidad de la lesión, evaluación periodontal, si este presenta no recesión gingival o el estado de la encía. Procedemos a realizar una profilaxis, anestesiamos la zona si amerita el caso. Seguimos con el aislamiento absoluto y la retracción gingival. Aplicamos clorhexidina al 2% por 60 segundos y retiramos el exceso de humedad. Acondicionamiento de la superficie. Algunos autores recomiendan acondicionar
la superficie con ácido polialquenoico al 5 y el 40% para eliminar el barrillo dentinario. Se coloca generalmente o se aplica en la superficie con una toruntita de algodón por el tiempo estipulado por el fabricante. Luego se procede a lavar con abundante agua y a secar la superficie. Seguimos con la manipulación del material y su inserción o colocación en la lesión para así poder restaurar, fotocurar y luego procedemos a hacer el acabado y el pulido. En el caso de las lesiones cariosas serían casi los mismos pasos: el diagnóstico previo, el examen radiográfico, seguimos de la evaluación periodontal, la profilaxis, la anestesia, el aislamiento absoluto, la retracción gingival, pero aquí va a diferir de las lesiones no cariosas porque aquí hacemos una apertura y eliminación de la lesión cariosa con una fresa redonda a baja o a mediana velocidad. Posteriormente a esto aplicamos la clorhexidina al 2% por 60 segundos y retiramos el exceso de humedad. Hacemos el acondicionamiento de la superficie como expliqué anteriormente. Luego manipulamos el material, lo colocamos en la lesión para así restaurarla, fotocuramos y procedemos a hacer el acabado y el pulido. En el caso de este tipo de restauración con ionómero modificado con resina, no se recomienda realizar bisel, ya que el ionómero es frágil en pequeños espesores. Seguimos con la técnica de sándwich. Utiliza la combinación de las restauraciones de ionómero de vidrio asociado con resinas. Fue desarrollada por McLean y Wilson con la finalidad de disminuir o eliminar la falta de sellado marginal, permitiendo combinar las ventajas de ambos materiales. Los tiempos operatorios: el primero sería la profilaxis, luego la selección del color de la resina, anestesiamos la zona si es necesario, seguimos del aislamiento absoluto, retracción gingival, eliminamos la lesión con fresa redonda a mediana o baja velocidad o biselamos las paredes del esmalte. Realizamos un grabado ácido selectivo de la superficie con ácido fosfórico al 37% por 15 segundos. Procedemos a lavar y a secar sin resecar la dentina. Aplicamos la clorhexidina al 2% por 60 segundos y retiramos la humedad. Preparamos o hacemos la preparación del ionómero modificado con resina y la inserción en la lesión. Procedemos a fotocurarlo. Luego aplicamos o hacemos la aplicación del sistema adhesivo frotándolo activamente. Luego aireamos por 2 segundos. Siempre debemos seguir las instrucciones del fabricante y fotocuramos. Luego procedemos a colocar la resina en pequeños incrementos, no mayores de 1 o 1,5 milímetros. Fotocuramos cada incremento, luego procedemos a eliminar los excesos y realizamos el acabado y el pulido. Aquí les dejo un video de restauraciones en el tercio cervical.
Otros factores a tomar en cuenta en el plan de tratamiento. El primero sería la adhesión. Teniendo en cuenta las características de la dentina presente en las lesiones no cariosas, la cual se presenta esclerótica en la mayoría de los casos, lo que va a dificultar la adhesión. Por lo tanto, algunos autores recomiendan realizar un desgaste con punta de diamante extra fino antes de la restauración para favorecer así la adhesión. Esto se realiza posterior a la profilaxis y el aislamiento. El segundo factor a tomar en cuenta sería la técnica de inserción. Estas lesiones aparentemente son de fácil acceso e inserción, pero tienen dificultades particulares, como la ausencia de los límites de las paredes proximales y eliminar o reducir la fisura en la pared gingival producida por la contracción de polimerización. La técnica recomendada es la incremental, iniciando por la pared gingival. El tercer factor a tomar en cuenta sería el acabado del pulido. Este paso es muy importante ya que reduce las rugosidades y alisa la superficie, mejora la textura y evita así la acumulación de biofilm. Conclusiones. El tratamiento de las lesiones no cariosas involucra varias etapas. El primero sería identificación del problema, el diagnóstico, eliminar el factor etiológico y si es necesario se procede a restaurar. Debido a su origen multifactorial, no resulta un procedimiento simple. Requiere la elaboración de una historia clínica, cuidadosa observación y evaluación de las lesiones para así lograr el diagnóstico y el plan de tratamiento adecuado. En el caso de las restauraciones, el éxito clínico de este tipo de restauración va a depender del correcto seguimiento de los tiempos operatorios, de una buena técnica respetando las indicaciones del fabricante y de un correcto aislamiento del campo operatorio. Estas fueron las referencias bibliográficas que empleé para desarrollar este tema. Aquí les dejo este mensaje que me gustó. Cuando todo parezca ir en contra, recuerda que el avión despega con el viento en contra, no a favor. Henry Ford. Y con esta bella imagen de las aguas termales de la Musui en el estado Mérida me despido. Estaré atenta a cualquier duda que tenga.